Cerremos nuestros ojos. Sabemos que es la palabra de Dios que va a salir y necesitamos la gracia de Dios, la humildad para poder transmitirla correctamente. Cerremos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que me den la gracia. En el nombre de Jesús te necesito. Gracias. Amén. Hermanos, ahora nos toca estudiar Encontrando a Jesucristo. ¿En qué libro, hermanos? En Deuteronomios. Este libro es muy especial, es muy precioso, un libro muy especial. Pongamos toda la atención debida para que cuando usted lea en Deuteronomio solito, usted tenga un panorama de qué trata Deuteronomio. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de este mensaje. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el objetivo de este mensaje? Que al final de este mensaje usted pueda reflexionar que Deuteronomios no está separado de Génesis, Éxodo, Levítico y Número, sino que está unido. Y que tanto el libro de Deuteronomio como los demás libros siempre están con una flecha señalando a Jesucristo. Ese es el objetivo de este mensaje. Por eso se llama Encontrando a Jesucristo en cada libro del Antiguo Testamento. Estamos compartiendo un mensaje por cada libro. ¿Qué significa Deuteronomio? Deuteronomio significa segunda ley, la segunda ley. ¿Qué significa Deuteronomio, hermanos? La segunda ley. Ahora, ¿por qué se dice la segunda ley? ¿Qué significa eso? Es la misma ley. Lo que pasa es que la generación es distinta. Por eso se le llama la segunda ley. Se añaden algunas cosas, pero se repite la mayor parte de cosas. Pero como Moisés estaba al frente de una nueva generación, entonces por eso se le llama la segunda ley. Ahora, ¿a quién se escribió este libro? ¿Quiénes eran los oyentes, los destinatarios de este libro? La segunda generación. Es como que acá, ¿verdad? Diga alguien, vaya, todos los mayores de 20, vamos a llevarlos a un desierto y allá van a morir. Solo los menores de 20 y los niños son los que van a quedar. Entonces, por eso a ellos se escribió este libro y a nosotros, por supuesto. ¿De qué trata esencialmente Deuteronomios? ¿De qué trata el libro de Deuteronomios esencialmente? Es el quinto libro de la ley. ¿De qué trata? Vamos a hacer un repaso para ver de qué trata Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Primero, vamos a ver de qué trata Génesis. Génesis es el origen de todo, pero también es el origen de la caída. Del capítulo 1 al capítulo 11, nosotros vemos en Génesis la caída. ¿Qué vemos en Génesis, hermanos? La caída. Pero Dios no se quedó con los brazos cruzados. Dios dijo, yo voy a enviar a un descendiente de la mujer. Génesis 3:15. Y ese descendiente va a derrotar el trono de Satanás. Génesis 3:15 dice eso. Entonces, en el capítulo 12 de Génesis, Dios le prometió a Abraham que Dios le iba a dar un pueblo llamado Israel. ¿Qué Dios le prometió a Abraham?
que le iba a dar un pueblo, y de ese pueblo iba a venir el descendiente, o sea, el Mesías, el rey, que iba a destronar a Satanás. Entonces, por eso el pueblo de Israel importa aquí en la Biblia. Entonces, el pueblo de Israel fue llevado cautivo, ¿verdad? ¿A qué país, hermanos? ¿A dónde fue llevado cautivo el pueblo de Israel? A Egipto. En Egipto el pueblo de Israel se multiplicó y entonces tuvo que salir de Egipto. Ahí se origina el libro de Éxodo. Dios los sacó por medio de la sangre del Cordero, los liberó y los sacó al desierto, los llevó a un monte llamado el monte de Sinaí. Ahí hizo un tabernáculo, Dios habitó con ellos. Entonces, Génesis, Éxodo y viene Levítico. ¿De qué trata Levítico? Bueno, como Dios quería que el pueblo se acercara a Dios, Dios les enseñó los rituales, cómo podían acercarse. Les estableció sacerdote, la tribu de Leví, el sumo sacerdote y los sacerdotes. Dios les enseñó cómo poderse acercar a través de los sacrificios, a través de los rituales y a través de los sacerdotes para que fueran un pueblo santo, diferente a todos los pueblos. Entonces, el pueblo, Génesis, Éxodo, Levítico, ¿de qué trata Número? Bueno, Número trata de que el pueblo de Israel tenía que salir del monte Sinaí hacia la tierra, hacia el desierto. ¿Hacia dónde, hermano? Hacia el desierto. Y hubo que censarlo, enumerarlo, y de eso trata el libro de Números. ¿Y Deuteronomio de qué trata? Bueno, como en Números, la generación vieja tuvo que morir y solo quedó los niños y los jóvenes menores de 20 años. Entonces, Moisés tuvo que enseñarles a esta nueva generación, como se le llama, la segunda ley. Y de eso trata el libro de Deuteronomios. Ahora bien, si pudiéramos resumir en una frase el libro de Deuteronomios, diríamos así. Fíjese bien. Si pudiéramos resumir el libro de Deuteronomios en una frase corta, diríamos así: exhortación de Moisés al pueblo a amar y a obedecer la ley. Exhortación de Moisés al pueblo a amar y a obedecer la ley. Si podríamos resumir. Ahora bien, una estructura sencilla del libro de Deuteronomios, más o menos así. Póngala ahí, por favor. Una estructura sencilla del libro de Deuteronomios. Deuteronomio trata de 3 discursos. Todo el libro está basado en 3 discursos de Moisés. ¿En qué está basado, hermanos? Ahí están los 3 discursos. El primero, desde el capítulo 1 al 4. El segundo discurso, del 4 al 28. Y el tercer discurso, del 29 al 34. Y al final estaremos viendo de qué manera este libro apunta a Cristo. Ahora, ¿de qué trata el primer discurso? Fíjese bien, hermanos. En el primer discurso, Moisés hizo un repaso de todos los acontecimientos históricos, de la permanencia de Israel en el desierto, y que el pueblo no debía de olvidar la ley. O sea, debían de amar y obedecer a Dios. Fíjese bien, no estoy diciendo debían de obedecer y amar a Dios, no. Debían de amar y ¿qué, hermano? Y obedecer.
En el capítulo 1 al 3, Moisés relata lo rebelde que fue la anterior generación. El contraste que había entre la rebelión y la gracia de Dios y la provisión de Dios. Ahí de eso trata el capítulo 1 al capítulo 3. Moisés le relata lo rebelde que había sido la generación anterior y el contraste entre la gracia, la misericordia y la provisión de Dios. Porque a pesar de lo rebelde que había sido el pueblo, Dios siempre le mostró su gracia, le mostró su misericordia y siempre les proveyó pan y agua. Al igual que nosotros, ¿verdad, hermanos? En nuestras rebeliones. Así que, hermanos, si hiciéramos una pregunta, ¿cuál era el propósito de Dios al demandar obediencia del pueblo de Israel? Porque dice, obedece, 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 obedece. Pero, ¿cuál es el propósito de Dios que Dios tiene con demandar al pueblo obediencia? Igual que usted y a mí. ¿Por qué Dios quiere que le obedezcamos esta palabra? ¿Por qué será que Dios está tan interesado en que obedezcamos esta palabra? Preguntémonos, por favor. Bueno, porque al obedecer esta palabra, el pueblo de Israel iba a reflejar a quien obedecía. ¿Se entendió, hermano? O sea, si Dios manda, esta es la ley de Dios. Si Dios manda, obedece la Biblia, Israel. Anda conforme a la Biblia. No matarás, no hurtarás, no fornicarás, no codiciarás, guardarás esto. ¿Qué se propone Dios? Dios lo que se propone es que al obedecer esta ley, reflejemos al autor de la ley. ¿Se entendió, hermanos? Lo reflejemos a Él. Y en segundo lugar, además de reflejarlo, al obedecer esta ley, Israel iba a ser preservado. Un ejemplo. ¿Qué le pasa a un hombre que se guarda del adulterio? ¿Qué le pasa a ese hogar, hermanos? Hermanos, primero va a reflejar que Dios es fiel, que Dios no es un adúltero. Y en segundo lugar, ese matrimonio, Truena y Vega, se va a preservar, porque el adulterio disuelve, ¿verdad?, el matrimonio. ¿Entendemos, hermanos? O sea, Dios no es que da una ley solo por darla. Dios la da en amor, ¿verdad? Es como si nosotros seguimos la ley del diablo, ¿verdad? La ley del diablo es darle rienda suelta a tus deseos. Gózate de todo lo que encuentres. Todos los placeres habidos y por haber. ¿Qué sucede si nosotros seguimos esa ley? Vamos a reflejar a un diablo. Porque él es el originador del pecado. Y en segundo lugar, no solo vamos a reflejarlo, sino que nuestros hogares, nuestros matrimonios se van a disolver, porque a eso lleva el autor. Entonces, no sé si me doy a entender, hermanos, cuál era el propósito de Dios al demandar obediencia, reflejar la imagen, el carácter de Dios en medio de las naciones y ser preservados donde iban a entrar. Vea, por favor, en Deuteronomios 4, del versículo 1 y luego versículos 5 y 6. Miren lo que dice. Deuteronomios 4, 1 y versículos 5 y 6. Dice: ahora pues, oh Israel,
oye los estatutos, o sea, óyelos, y los decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis. ¿Para que qué, hermano? Para que los obedezcan, pues. Y viváis, y entréis y poseéis la tierra que Jehová os dio de vuestros padres, os da. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Y ponga mucha atención. Ante los ojos de los pueblos. ¿Ante quién, hermano? Los cuales oirán todos estos estatutos. O sea, verán la vida de ustedes, cómo se conducen. Y dirán ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Me di a entender, hermano, por qué Dios demanda que guardemos sus mandamientos, obediencia. Amén, hermanos. Ahora bien, fíjese bien, hermano. También en ese capítulo 4, Dios manda que los padres enseñemos la palabra a nuestros hijos. ¿Qué manda Dios, hermano? Que los padres enseñemos la palabra a nuestros hijos. Padres, al igual que Israel, pongamos mucha atención. Nuestros hijos pueden pasar distraídos toda la vida y nosotros, bien gracias, descuidando lo que Dios ha mandado. Deuteronomios 4 dice, versículo 9: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, a los nietos, pues. ¿Cuántos tienen nietos acá, hermano? Aprovechen. No solo llegue por visitar a abuelitas y abuelitos. Llegue con propósito. Siempre ande una daga ahí, ¿verdad? Tanto para sus hijos como para los que tienen nietos. Porque ese es el pacto. Esa es la alianza, en eso consiste. Si no, Hollywood, la televisión, la ideología de género, se va a encargar de enseñarles. Si usted no pone el fundamento firme, si usted le deja eso a otro. La enseñanza de la Biblia, de la palabra de Dios, no es tarea de la iglesia y de la escuela. Primeramente es la tarea de nosotros, los padres y los que son abuelitos. ¿Me di a entender, hermano? Y entonces, en el capítulo 4, versículo 15, en adelante, da una advertencia contra la idolatría. ¿A qué vamos ahorita, hermano? A ver la advertencia que Dios le da al pueblo contra la idolatría. El pueblo iba a entrar a Canaán y Dios sabía que el primer ídolo que llevaba el pueblo era el corazón de ellos, inclinado a la idolatría, inclinado a hacer dioses falsos. Y entonces Dios le dice, cuidado con la idolatría, tanto interna como externa. Ahora, yo investigaba, y también aplicándolo a mi vida, ¿qué es la idolatría para usted, hermano? Solo, no me diga, solo medite un momento. Querido padre, querida madre, querido joven, jovencita, ¿qué es para usted la idolatría? No, hermano, yo no soy de la India. Hermano, yo no soy católico.
con el respeto, ¿verdad?, que merece un católico. Porque nosotros siempre les tiramos a ellos que ellos hacen imágenes, estatuas, y está mal. Pero, ¿qué es la idolatría? Fíjese bien. Idolatría es confiar en que encontraremos esperanza, felicidad, significado en las cosas creadas. ¿Se da cuenta lo que es la idolatría? Idolatría es la confianza en que encontraremos esperanza, felicidad, significado en las cosas creadas y no en el Creador. Eso es idolatría. El pecado no es solamente hacer cosas malas. Oiga bien. El pecado de idolatría no solamente es hacer cosas malas. Es convertir cosas buenas en tu prioridad. Repita conmigo. El pecado no solamente es hacer cosas malas. Es convertir las cosas buenas en tu prioridad. Hay cosas buenas que usted y usted me está tirando, hermano. No, porque en mí también hay mucha idolatría. Y yo tengo que examinar mi corazón. Yo tengo que examinar, si no lo he examinado ya, que ya lo examiné y oré. Pero en mí hay mucha idolatría todavía. Hay mucho terreno que Dios debe de conquistar en mi vida. Y yo espero que también usted pueda ver la gran necesidad que usted tiene de no ser idólatra, de no ser ídolos en este mundo. Porque eso arruina el alma. ¿Qué hace eso? Arruina el alma. Cuando uno le da prioridad a las cosas materiales, aún las cosas buenas. Cuando uno le da prioridad a eso y lo pone en primer lugar, el lugar que Dios merece. Entonces, cuando usted dice, no, pero es que tengo que ir aquí y el otro domingo, ¿por qué no viene? Porque tengo que ir allá. Pero si es oír la palabra de Dios, es la ley que te va a santificar. ¿Por qué no destinas un día a la semana, no negociable, para oír la palabra de Dios? ¿Y por qué no traes a tus hijos para que no sigan la línea idolátrica de este mundo? De tomar todo para este mundo, como si vamos a vivir para este mundo. Por eso, la exhortación es tener cuidado de la idolatría. Tú arruina el alma, destruye a tu comunidad y deshonra a Dios. Dios quería que el pueblo de Israel, en medio de los cananeos, en medio de los jebuseos, hicieran la diferencia. Dijeran, este pueblo es un pueblo sabio. Este pueblo es diferente a nosotros. Este pueblo confía en el Señor, en sus cosechas, lo ponen en primer lugar, en su caminar, enseñan a los hijos. Este pueblo es un pueblo sabio, es distinto. Hagámonos de ellos. Qué lindo, hermanos. Y entonces, hermanos, en el capítulo 5 al 22 aparecen los 10 mandamientos. Yo nunca he leído acá, y perdonen, los 10 mandamientos, pero hoy los vamos a leer. Porque en Deuteronomio, capítulo 5, del 1 al 22, es fundamental que la generación nueva oyera los 10 mandamientos. Son 10 mandamientos. Ahora, hay muchas preguntas acerca de los 10 mandamientos. ¿Y será que hay que tener que guardarlos para ser salvo? Es una pregunta. ¿Será que estamos bajo la ley? ¿Será que podemos decir no?
yo soy cristiano, ya no, los 10 mandamientos no operan en mí. Hay un montón de preguntas. Y por eso vamos a tomar un tiempo para explicar. Hay una falsa doctrina desviada que se llama antinomianismo. ¿Cómo se llama? Antinomianismo. Significa antiley. Fíjese lo que piensa el antinomianismo. La palabra antinomianismo significa antiley y se usa para hablar de toda la actitud y enseñanza que afirme que podemos relacionarnos con Dios y vivir en plenitud sin obedecerlo. En eso consiste el antinomianismo. Es una doctrina herética infiltrada en muchas iglesias evangélicas. No, si vos podés fornicar y te reconciliar, cuidado. Y podés adulterar una cana al aire, cuidado. Y después, si sos escogido, Dios te... Cuidado. Ese jueguito con el pecado, como que dijera el esposo, no, si vos podés, ¿verdad?, codiciar ahí con tal de que, ¿verdad? No, y después venís, no se puede. Entonces, así piensa el antinomianismo. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, así que no podemos, de vez en cuando. Pero, aquí está el argumento en contra. La gracia que nos rescató nos lleva a la obediencia. Amén, hermanos. Cuando somos salvados por gracia de verdad, esa gracia nos lleva a obedecer al Señor. Amén, hermanos. Repita, la gracia que nos salvó nos lleva a obedecer a Dios. Cuando abrazamos el mensaje de la cruz, estamos agradecidos ante su amor. Y eso nos mueve a amarlo y a obedecerlo por medio del Espíritu Santo que hemos recibido. No tenemos que ver los mandamientos o los 10 mandamientos de Dios como un medio de salvación, eso sí. No tenemos que ver los 10 mandamientos como un medio de salvación. ¿De acuerdo, hermanos? Pero ellos nos revelan cómo vivir y conducirnos para Dios. No tenemos que ver los 10 mandamientos como una regla para ser salvos, como un requisito para ser salvos, que si no los guardo no soy salvo. No tenemos que ver eso así. Pero tenemos que ver los 10 mandamientos como un medio de gracia para poder, ¿qué, hermanos? Para vivir y conducirnos honrando a ese Dios que nos ha amado. Así que cuando veamos los 10 mandamientos, nadie aquí los cumple. Nadie, hermanos. Pero nosotros tenemos a alguien que los cumplió. Y Él está en nosotros. Nosotros en Cristo somos guardadores de los 10 mandamientos. Así que lo primero que dice, el pacto siempre comienza de quién es la persona. Así comienza un pacto de Dios. Yo soy. Y después vienen los requerimientos. Por eso dice ahí Deuteronomios 5:6. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí está, hermano. El primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es el primer mandamiento, hermano? Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios. Fíjese bien. Tienen que ver con amar a Dios. ¿Con qué tienen que ver los primeros 4 mandamientos? Y los otros 6 tienen que ver con amar al prójimo.
Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios, con la persona de Dios, con amar a Dios. Y los otros 6 tienen que ver con amar al prójimo, con amar al prójimo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 2. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosas que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Claro eso, ¿verdad, hermanos? No debemos tener fotografías que honremos a apóstoles, a María, imágenes. No tenemos que tener nada de eso, porque todo eso es una mentira. Nadie sabe cómo fue el apóstol Pablo, ni cómo fue María. Y aunque lo supiéramos, Dios prohíbe eso. Solo podemos adorar a Dios, venerar a Dios. 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Esto tiene que ver con los juramentos, jóvenes. Te juro, no jure. ¿Se oyó? Es que te juro que quites ese vocabulario. No es bíblico. Tú sí sea así, dice la Biblia, y tú no sea, no. Allá sí usted sigue. Pero yo ya le dije, no tome el nombre de Dios. Para todo, te juro. No. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Por Dios, no. Porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. 4. Tiene que ver con la adoración de un día a la semana. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha dado. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el 7º día es reposo a Jehová Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervos en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Y aquí vienen los 6 mandamientos que tienen que ver con nuestro prójimo. Y comienza con los padres. Oigan, queridos hijos. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Queridos hijos, no hagan cosas que deshonren a Dios. Los que son hijos. Yo ya no soy hijo. Pero ustedes que son hijos, no hagan cosas que deshonran a Dios. No hagan cosas, que deshonren a sus padres. No hagan cosas ocultas que deshonran a sus padres. Con eso lo resumo todo. En cada acto, sea oculto, sea una acción, sea donde sea, con amigos, pregúntese, ¿estoy honrando con esto a mis padres? Porque aquí está la larga vida o la corta vida. No, dice la Biblia. No matarás. Y esto significa no aborrecerás, no odiarás. No guardes. Yo también voy acá. No guardes. Ora por lo que hay en tu corazón. Ora diariamente hasta que se vaya. No hurtarás. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Queridos, evitémonos el chambre y el chisme. Si tú tienes algo para señalarle a otro, ve a la persona. ¿A dónde vamos a ir? Mateo 18. Tú y él solos. No digas cosa mala de otro o de otra a espalda de él.
eso te va a traer muchos problemas. Te va a traer mucho y me va a traer a mí muchos problemas, ¿verdad? Si tienes algo contra alguien y has visto a alguien, pues ve a él primeramente. Y si está dañando a la iglesia, pues ve aquí a los líderes, a los ancianos, para poder corregir en amor. Pero la calumnia no es buena. No codiciarás, dice, no dirás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este mandamiento no es fácil para todos, ¿verdad? No solo para los hombres, para todos. Siempre queremos algo mejor. Siempre queremos una casa mejor, un carro mejor, una mejor posición, etcétera, etcétera. Pero Dios está ahí para guardarnos, para guardar nuestro corazón, para vivir satisfechos con aquello que Dios nos ha dado. También, hermanos, en el capítulo 6, versículo 4 al 9, se le llama el Shema. ¿Cómo se llama? Es una plegaria que los judíos repiten, el Shema. Pero en esta plegaria vamos a encontrar un principio, y es un principio de amar a Dios. ¿Un principio de qué, hermano? De amar a Dios. ¿Qué es amar a Dios? Amar tiene que ver con obedecerle. ¿Qué es amar a Dios, hermano? Obedecerle. Dice la palabra, Juan 14:23, el que me ama, mi palabra obedecerá. El que me ama, mi palabra guardará. Pero también, amar a Dios significa transmitirlo. Amar a Dios, si alguien ama a Dios, lo va a transmitir a la segunda generación. Una manera de amar a alguien es honrar la memoria y contar de esa memoria a otros. Y en este caso, una manera de demostrarle a Dios nuestro amor es transmitir a los hijos las palabras de Dios, el amor de Dios. Por eso dice el Shema, capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué dice el 5, hermano? Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ajá. ¿Y cuál es la señal de que yo amo a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas? Que lo transmito, que pienso en mi generación. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. ¿A quién dice, hermano? A tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Queridos padres, una señal que usted y yo amamos a Dios es que no solo estamos con todo el corazón queriendo obedecer a Dios, no lo vamos a hacer perfectamente, sino que una de las señales que además de que estar con todo el corazón queriendo obedecer a Dios es enseñándoles la palabra a nuestros hijos. ¿Enseñándoles qué, hermano? O sea, no le dé consejos a su hijo, dele la palabra a su hijo. No simplemente le dé consejos buenos, porque eso no permanece. Dele la palabra a sus hijos. Supe yo de un niño, un taxista, cómo se convirtió él. Él nos decía cómo él se convirtió. Y dice que iba un niño ahí con él.
Y el taxista estaba acostumbrado por su mal vocabulario que le dijeran: tú eres una boca de excusado, una boca de baño, una boca... Él ya estaba acostumbrado. Pero cuando un niño lo escuchó a él decir unas malas palabras, unas palabrotas, el niño le dijo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra, y el taxista dijo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y dijo el taxista: esas palabras me convirtieron a mí. Querido padre, no le dé consejos de viejas o de viejos a sus hijos. Es bueno aconsejarlo, pero el consejo no transforma. Pero la palabra de Dios sí transforma. Así que, hermanos, si amamos a Dios, obedezcámosle, pero también transmitamos. Cuando usted se reúne con un niño X, ¿qué está haciendo usted ahí? Qué lindo tu zapato. Sí, pero transmítale la palabra, aunque no sea su hijo. Una manera de evangelizar, una manera de hacer misión. Es decir, hacerle preguntas, y más si el niño le pregunta a usted. Aproveche, porque de eso se trata el pacto y la alianza. El capítulo 26 trata de las primicias y de los diezmos. ¿De qué trata el capítulo 26? No hable de eso, hermano. Sí, voy a hablar con toda autoridad. Dice, capítulo 26. Fíjese bien en estas palabras. Fíjese bien. Cuando hayas entrado en la tierra, ese es, ¿verdad? Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias. ¿Qué iban a tomar los israelitas? El primer fruto, el diezmo. Todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, como así era antes, no habían sobres. La pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Y te presentarás al sacerdote. ¿A quién se iba a presentar? Que hubiera en aquellos días. Y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Y ponga atención a esto. Ponga mucha atención. El israelita no estaba dando una contribución, estaba adorando. Estaba con un corazón quebrado. No decía: ay, tengo que dar y no he dado, ay, tengo que dar. No. El israelita estaba adorando. Estaba reconociendo su pasado. Y dice: un arameo a punto de perecer fue mi padre. Hablando de Jacob. O sea, llegó a duras penas a Egipto. Mi padre Jacob llegó a duras penas, aquí muriéndose, bien flaquito, llegó aquí. De la gran hambre. En Padán Aram. Un arameo. El cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, como 70. Y ahí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres.
Y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Fue Dios quien nos sacó, decía el israelita. ¿Qué decía el israelita, hermano? Fue que Dios nos sacó, Él fue el que nos rescató, yo no podía salvarme. Con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar. Ahora estamos en la tierra prometida. Tenemos un buen trabajo ahora. Y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios. ¿Y qué dice, hermano? Y adorarás delante de Jehová tu Dios. ¿Y con tristeza, hermano? No. Versículo 11. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Así como con el levita, el extranjero que está en medio de ti. Es como que si dijéramos hoy, oh Jehová, me ha bendecido este mes. Siempre en pandemia o sin pandemia, siempre fuiste fiel. Y de lo recibido de tu mano, Señor, yo traigo para la casa de Dios el diezmo y las ofrendas. Y Señor, qué alegría que esto se va a usar para tu gloria, para los pastores, para los sacerdotes, para que la gloria de Dios se expanda a otras ciudades, a las misiones, etcétera, etcétera. Y Señor, que también sirva para el extranjero, para la viuda, para aquella que va a sobrevivir la semana con 20 dolaritos, que le va a ayudar. Gloria al Señor. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tu fruto, en el año tercero, en el año del diezmo, darás también a levita. ¿A quién le va a dar, dice? Si el levita come de ahí, ese es el trabajo de él. Al extranjero, este era otro diezmo. Al huérfano y a la viuda. Ayuden a los huérfanos de su congregación. Y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa. Y también lo he dado al levita y al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos de comérmelo yo solo, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ellos en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido la voz de Jehová mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. ¿Se entendió esto, hermanos? Es el Antiguo Testamento, hermano. Claro que es el Antiguo Testamento. Pero también estamos en el Nuevo Testamento, que es más abundante y más dadivoso. Esto que el israelita debía hacer no era una contribución, hermanos. Era en primer lugar una adoración. ¿Qué era, hermano? Acompañado de alegría. Te alegrarás, dice. R.C. Sproul dice él, ¿verdad? La eminencia. Este requisito de entrega de diezmos, dice, lejos de ser una carga, ha de ser una ocasión para celebrar y adorar, acompañado de alegría. ¿Cómo lo haces tú cuando lo haces? Esa es la aplicación. ¿Cómo lo haces tú cuando lo haces? Ay, a saber si me va a alcanzar. Bueno, no. Este mes no. Ya le debo al Señor. No. Gran oportunidad. Wow, yo era un desgraciado. No.
Yo en el infierno estaría. Tú me has dado un trabajo, me has dado bienes, me has dado hijos, siempre me sustenta. Oh Señor, permíteme adorarte. Enseñen eso a sus hijos. Y si se dejan supervisarlos, supervíselos. ¿Verdad? Para decirle, hijo, hija, está apartándolo del Señor. No, papi, es que hoy tengo muchas deudas. Pues las deudas prueban. Porque usted siempre les da a sus niños, ¿verdad? Endeudado, en pandemia o sin pandemia. Siempre. Hasta ahí dejo eso, porque no es el tema central. El tercer discurso de Moisés va desde el 29 al 34. En este pasaje se da un cambio de liderazgo. ¿Qué se da acá? Un cambio de liderazgo. Yo lo quise resaltar acá. El pueblo está en incertidumbre. ¿Cómo está el pueblo? En incertidumbre. Y a Moisés ya no. Y con todo respeto, ya las pestañas, hasta las pestañas, porque las pestañas de un joven, cha, 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 cha. Pero no sé si sea, y con respeto, hermano, porque él se merece ese descanso, esa pestaña. Ya la pestaña es así de un ancianito. Todo. Moisés estaba desgastado. El hombre de Dios. El que podía hablar con Dios. El que decía, no teman, tranquilos. El que impartía fe al pueblo. Él decía, ¿y hoy qué vamos a hacer? Tenemos el mar encima. ¿Qué vamos a hacer? Tranquilos. Vamos a orar a Dios. El hombre de Dios se va. Deuteronomio 31:1. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y le dijo, este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán, aquí voy a morir. Y todo, ¿y cómo vamos a hacer hoy? ¿Quién va a suceder a Moisés? Tranquilos, la obra es de Dios. ¿Y cómo vamos a hacer, hermano, después de que esta iglesia y usted se muera y usted ya tiene 56 años? Ya lo veo. Tranquilos. Dios está aquí. Y ya Dios tiene preparada a la persona, a las personas. No, pero no es igual. Idólatra. La iglesia siempre ha prevalecido. Y siempre los Josués, Dios los ha levantado. Y sí es cierto que hay un jueces. Hay un libro de jueces y un primera y segunda de Samuel, que lo vamos a estar viendo. Pero también es cierto que hay un Mateo. Dios siempre cumple. ¿Y cómo va a ser, hermano? ¿Y en la escuela cómo se va a hacer? ¿Y cómo? Que Dios nos lo ha levantado, pues. Y lo que Dios levanta, Dios lo sustenta, ¿no? No, pero... Mire, hermano. Versículo 3, certeza de Moisés. La certeza de Moisés. Versículo 3. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Démosle un aplauso al Señor, hermano. ¡Wow! Él pasa delante de ti. ¿Y está suficiente o no? Sí, suficiente. ¿Con pocos o con muchos? Con pocos. Con los que crean. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Y aquí viene la provisión. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová lo ha dicho. ¿Estamos alegres, hermanos? Wow. Pero aquí venimos a algo honesto.
fallas y virtudes de Moisés, su pecado, pero también sus virtudes. Amados, nunca pongan sus ojos en hombres. Los hombres fallamos. Nunca te concentres en la mancha de tus líderes. Ve lo que Dios ha prometido. Falla de Moisés. Deuteronomios 32:48. Y habló Jehová a Moisés. ¿Y sabe quién escribió esto? Él mismo escribió sus fallas. No es que Josué, no, él mismo. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Señor, ¿y voy a poder pasar allá? No. Y muere en el monte al cual subes, y sea unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a tu pueblo. ¿Pero por qué, Señor? Por favor. No. Por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. ¿Ven la falla de un líder, hermanos? Pero vean las virtudes también de Moisés. Me dijo Bernie, se llama él, ojalá lo oiga, un graduado de Dallas, vino allá, en la 12 estábamos, en la 12, y un púlpito viejo, feo, pero él veía más allá. Él usualmente no preguntaba: ¿y cuántos miembros tienes? Como que le pregunten a Elías cuántos miembros tienen, unos cuervos y una viuda. Y me dice Bernie: ¿y cuánto tiempo tienes de estar aquí? Me dijo, allá en la 12. 7, le dije, 7. Y me dijo: yo respeto tu púlpito. Porque Bernie tenía experiencia y sabe que en 7 años habían pasado muchas cosas. Habían pasado muchos quebrantos, muchos pecados, en mí también. Muchas cosas. Pero mire lo que dice la gracia de Dios de Moisés. Es la gracia de Dios. Capítulo 34, versículo 10. Y nunca más, nunca, que perdonen todos los demás, excepto Jesucristo. Y nunca más se levantó profeta en Israel, como quien dice, a quien haya conocido Jehová cara a cara, hermano. Qué desafío. Y Números 12:3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso. Pero agrega algo más que todos los hombres que habían, ¿sobre quién dice? Wow. Se había graduado en la escuela del quebrantamiento. El hombre más manso de la tierra. Yo quiero estudiarlo. Quiero aprender de él. Y quiero orar lo que Moisés oraba. Amén, hermanos. ¿De qué manera este libro apunta a Cristo? Porque ese es el mensaje. Denme en unos minutos. Solo un culto a la semana tenemos. Por favor. No tenemos culto en la tarde. Denme unos minutos. ¿De qué manera este libro apunta a Cristo? La Pascua fue celebrada en Deuteronomios. Mire, Deuteronomios 6, ¿verdad? Salvador, gracias. ¿Ah? Vaya. 16:1. Gracias, Salvador. Salvador siempre me ayuda.
Después hablamos, Salvador. De verdad, de verdad. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová. ¿Qué iban a hacer? Dice. Porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas. Y en el lugar que Jehová escogiere para que habite ahí tu nombre, no comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Amados, solo piense, no me conteste. ¿Qué significa la Pascua? La Pascua claramente significa sustitución. ¿Qué significa? ¿Qué representa la Pascua? Pasar de sí, sustitución. Ya que es un recordatorio que el Cordero muere por los primogénitos. Es un recordatorio de Éxodo capítulo 12, que un corderito inocente murió por cada hijo primero de cada familia. ¿A quién le tocaba la muerte? Corte así, mi hermano. A todos los primogénitos. ¿Cómo se llama su primogénito? Noel, Pedro. Le tocaba. Pero un corderito lo sustituyó. Y usted como israelita debía de recordar eso. Y ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué significa eso? Mire qué precioso. 1 Corintios 5, 7. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, nuestra Pascua, que es ¿quién, hermano? Cristo es la Pascua. Él es el sustituto. Él es el inocente que murió por ti, Eduardo, por mí, por todos los que estamos aquí, si somos escogidos. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Moisés también profetizó de Cristo, fíjese. Mire lo que dice Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, levantará Jehová tu Dios. ¿A él qué dice? Oiréis. Se refería a Cristo, el profeta, más que profeta, que vendría en el libro de Mateo. Hermanos, el maná que descendió del cielo en Deuteronomio representa a Cristo. ¿A quién representa el maná, hermano? A Cristo. El maná era el pan del cielo. Solo el maná podía sostener a los israelitas. Y dice en Juan 6:31, mire lo que dice en Juan 6:31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo nos dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Amén, hermanos. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, aunque me habéis visto, no creéis. ¿Podemos ver a Cristo en Deuteronomio, hermanos? Cristo también representa las ciudades de refugio en las cuales debía de correr el homicida. El Señor le dijo a Moisés, establece en cada lugar
ciudades de refugio, habitadas. Ahí va a haber un sacerdote, un anciano, y cualquiera que homicida, que mate a alguien sin intención, chocó y se murió y lo persiguieron, entonces, y tenía que huir ahí. Esas ciudades de refugio representan a Cristo. Mire Deuteronomio 4:41. Entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán, al nacimiento del sol, para que huyese ahí el homicida que matase a su prójimo, sin intención, sin haber tenido enemistad, como nunca antes, y que huyendo a una de estas ciudades, salvase su vida. Y ahí están los nombres. ¿Sabe qué dice Proverbios 18:30, 18:10? Mire lo que dice. Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Amén, hermanos. ¿Podemos ver a Cristo ahí? Quiero iniciar mi conclusión. Y yo quiero hacerte una pregunta, querida iglesia. Óyeme bien, por favor, escúchame. Por favor, pon atención, querido joven, querida joven. Querido hermano, con mucho amor y aprecio. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Dónde te refugias cuando has pecado? Cuando estás ansioso y lleno de temores. ¿Se oyó, hermanos? ¿Dónde te refugias cuando has pecado, cuando estás ansioso, lleno de temores? ¿Dónde te refugias tú? Tú eres un israelita, ¿no? ¿Te refugias en la droga? ¿En el licor? ¿En el internet? ¿Te refugias en amigos? ¿En la pornografía? O puedes decir, como dice el Proverbio 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová para mí. A él yo corro en todas mis aflicciones, mis ansiedades y mis temores. Pero yo te lo estoy presentando, ese es el camino. Porque yo también lo estoy haciendo. Y Dios me pasa por dificultades a mí, porque Dios me ama, para que yo corra ahí. Si haya pecado o no, yo puedo correr ahí. Corre tú también. El nombre de Jehová se te ha sido dado, querida iglesia, para que corras ahí y no corras a donde corre el mundo. El Salmo 84:5 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Querida mujer, tú eres bienaventurado cuando corres al Señor y no a la fornicación, al adulterio, para ver si ese hombre te va a llenar, si esa mujer te va a llenar. No. Bienaventurada la mujer, el hombre, el joven, que tiene en ti sus fuerzas. ¿Por qué? Porque en cuyo corazón están sus caminos. En ella hay convicciones de quién es Dios y quién es el mundo. Una señal, queridos, de amar a Dios es transmitir a Dios primeramente a nuestros hijos y luego a los demás. ¿Qué acabo de decir, hermanos? Una señal que amamos a Dios es que estamos transmitiendo a Dios primeramente a nuestros hijos. Oiga bien, querido padre, no espere que en la escuela, que en la iglesia, los maestros de escuela, es usted. Transmítales a ellos, queridos, transmítales. Seleccione qué van a ver los chiquitos. Seleccione, por favor. Esté al día
vigilante, usted es el guarda. Vigile. Lea libros, lea libros. ¿Será que el problema de Israel es tu mismo problema? Esa es otra pregunta. ¿Será que el problema de Israel es tu mismo problema o es nuestro mismo problema? ¿Cuál era el problema de Israel? Israel tenía un gran problema. Se encuentra en Deuteronomio 29:3. Israel había visto las señales, había visto los milagros, había visto el mar rojo abrirse, había visto la calle en el mar rojo, había visto las plagas, había visto todas las señales de Moisés y de Dios. Pero Israel tenía un problema. Y es que Israel no era nacido de nuevo. Por más que le decían y le decían, es que era de más. Y Dios le ponía la ley, hasta Dios le escribió una vez. Y es que era de más. Y mire cómo la letra de Dios aquí dice, no fornicarás, no codiciarás. Y era de más siempre. Las grandes pruebas, dice Deuteronomio 29:3, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. El problema de Israel está en el versículo 4. Pero hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón para entender. ¿Nos ha dado qué? Ahí está. Ahí está el problema. Ni ojos para ver, ni oídos para oír. Tú estás aquí, pero no estás aquí. Tú estás aquí, pero al finalizar, y no es que nosotros los cristianos verdaderos no pecamos, pero al finalizar a pecar. ¿Qué? Es que no puedes. Todo tu cristianismo es un esfuerzo y debo de ir, bueno, voy a ir, ya cumplí por lo menos. Va a haber vacación de un mes, no va a haber iglesia. ¡Ay, qué bueno! Como dice Charles Spurgeon, para la iglesia, para venir a la iglesia somos pies de plomo. Ahí venimos a los 15, ¿verdad? A los 15 días, ahí venimos. Pero para irnos de la iglesia, pies de pluma. Y para todo lo demás, pies de pluma. Aquí, allá, y vuela, y pájaro, y va. La iglesia ahí viene. Pero hay un problema, está en el corazón. Porque el cristianismo es falso. Ese cristianismo de pies de plomo es falso. A la iglesia no se viene como a una prisión. Que es la iglesia. Imperfecta, pero es la iglesia. Pero aquí da una promesa en Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová a tu Dios tu corazón. Y el corazón de tu descendencia. Wow, ¿verdad que promete para nuestros hijos también, hermanos? Así que agárrese usted de ahí. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Querido, vuélvete a Dios, pídele un nuevo corazón para que tu cristianismo falso no esté basado en el esfuerzo propio, sino en la gracia y el amor hacia ese Dios tan bueno. Para que tus ofrendas, tus diezmos, tu servicio sea, pero qué oportunidad tengo yo. Wow, en el infierno debía estar y predicando ahí en Jalacatal, en Usulután, o en todos los lugares, en mi trabajo. Dios me da una empresa para anunciar y yo debería estar en el infierno. Y Señor me da dinero. Padre, qué bueno eres, qué oportunidades tenga. ¿Cuánto me queda? 56 años, 60, 70, 80, 20 años. Voy a aprovechar mi vida. Jugando fútbol donde sea, allá hay personas. No son palos los que estamos ahí viendo. No son estatuas, son personas. Se les puede regalar un fresco. Y después un Nuevo Testamento.
Y yo te puedo equipar porque tengo bastante de eso. ¡Qué tremendo! Pero yo sé que aquí hay personas que son oyentes, que no tienen un nuevo corazón. Y me duele. Oro por ellos de vez en cuando, por nombre. Yo te quiero leer un versículo. Se encuentra en Juan 6:35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Wow, no busques la felicidad. Querida, querido, no busques la felicidad, no busques la vida en otra cosa. El que a mí viene puede venir hoy. Nunca tendrá hambre, va a ser saciado, no va a quedar insatisfecho. Si tuviera una casa mejor, si tuviera este ranchito, si tuviera una casa si tuvieras un carro, si yo, no, ese vacío es el problema. No es si tuviera esto, no. Nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Cree hoy en el Señor, querido. Te lo ruego, pero Dios te manda. Yo te ruego, pero Dios te manda a creer. Porque habrá un día que ya no vas a poder creer. Si el Espíritu de Dios te pone hoy, haz esa oración y dile, yo quiero creer. ¿Cuál sería la oración del pecador? Eso. La Biblia dice, cree. Entonces yo quiero creer. Yo quiero creer, Señor. Si el Espíritu de Dios así te pone. Yo quiero venir a ti, Señor. No tendrás sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Querido oyente, no seas como Israel, que rechazó el maná a Cristo. Por carne, por el pecado. No digas, es que el pecado es más sabroso. No. No. Cristo es especial. Cristo y su reino va a prevalecer, va a permanecer. Su reino nunca será conmovido. No terminará. Querido oyente, no seas como Israel, que rechazó el maná a Cristo por carne, por el pecado. Hoy puede ser el día de tu arrepentimiento y de poner tu fe en Jesús. Mientras los músicos pasan, oremos. Señor, con todas mis batallas y debilidades he tratado de alimentar a tu pueblo. Ahí está la palabra, Padre. Señor, gracias. Que hay jóvenes, hay adultos. Mira a los que no te conocen. Que haya un milagro, Señor. Que haya un milagro de la gracia. Nace en los jóvenes, en las jovencitas, en los niños. Nace en los maestros. Nace ahí, Señor. Oh Dios, y como iglesia, ayúdanos a estar firmes, Señor. Qué historia tan preciosa. ¿Qué nos deparará el libro de Josué, Señor? Wow. Qué precioso eres. Cómo nos has ayudado hasta ahorita con estos 5 libros. Oh Dios, que podamos apreciar esta bella narrativa que presenta a Cristo. Pongámonos en pie, por favor.